parlanchines tengo la gran oportunidad de tener conmigo a Felipe de la Cruz. Hola. Felipe, bueno, bueno después de calibrar esta dichosa cámara, nos ponemos a ello con entusiasmo. Bueno, estoy muy contenta de conocerte porque no hace ni unos cuantos minutos de que he visto tu corto que se llama precisamente Hijos de Adán. Bueno, tengo que decirte que es un corto que has logrado el sonido y el actor que interpreta la caída, el accidente. Bueno, las neuronas espejo me han hecho aquí. Sí, realmente el actor lo consigue, el sonido, el accidente. Te felicito por la dirección. Gracias. Por el casting que has tenido que hacer. Y por la historia. Que la historia, pues, me gustaría que tú aportaras, pues, ¿cómo llegaste a esta historia? ¿Cómo llegas a esta historia? Esta historia viene de dos líneas, ¿no? Una es la falta de presupuesto, que es algo típico en el mundo del cortometraje, cómo hacer una historia con el mínimo de recursos posibles. Cuando digo mínimo no solamente es económico, sino también humanos. Sí. Porque cuanto más gente, más dinero también, por otro lado, ¿no? Y después también, bueno, digamos que es esa visión pesimista que tengo del ser humano, ¿no? De qué ocurriría si, parte de un planteamiento, en este caso es, ¿qué ocurriría si dos personas que son de alguna forma antagonistas, no voy a discutir que una sea buena y la otra mala, porque no es esta la idea que saco, ¿no? con la que juego en el corto, pero sí esa idea, pero sí que son personas donde una es pesimista, o pesimista, más que pesimista es dejada, vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, no le importa nada, y la otra es una persona muy activa y muy positiva, ¿no? Y se va buscando esa solución a los problemas. Y llegué a Hijos de Adán. ¿Por qué? Pues porque Hijos de Adán, de entrada del título ya refleja un poco de dónde venimos, desde un punto de, que tiene una connotación si quieres religiosa, pero no, es esta idea de decir todos venimos del mismo sitio, seamos como seamos, y después está también esta cuestión de hacer de ambientar la historia en una cueva, ¿no? En el menor sitio posible, que cinematográficamente me servía desde el punto de vista práctico y logístico, y desde el punto de vista narrativo también me servía porque es una situación extrema en la que vamos a explicar de qué va. Son dos, un amigo que es espeleólogo, practica la espeleología, y luego tiene otro amigo que es este que decimos que es como más dejado, ¿no? Que fuma, que pasa de todo, que es un poco desastre, que no tiene nada, no cuida nada, ¿no? Que van dentro de una cueva y justo cuando llegan a una sala que no tiene salida hay un derrumbe, provocado entre otras cosas por que no tiene en consideración el entorno. Y a partir de aquí se encuentran en una situación en la que si en un breve tiempo, un par de días, no los sacan de allí, pues morirán asfixiados porque la cueva está cerrada herméticamente, y más allá del poco alimento que tienen, que no es el problema, ni el agua, pues se encuentran con que van a quedarse sin aire a lo largo del tiempo. Sí. Hay varios detalles. Por ejemplo, ¿qué nos determina la actitud en la vida como ser humano? ¿El nombre? ¿El nombre a qué te refieres? Abel. Bueno, claro, es que los hijos de Adán son Abel y Carlos. Caín, evidentemente Abel me servía porque se llama Abel, ¿no? Pero Caín queda un poco, entonces Carlos, se llama Carlos. Y efectivamente, uno es Abel y otro es Carlos. Si a alguien le suena la historia, pues ya sabe cómo acaban. Entonces, luego también el hecho de lo que acabas de apuntar, ¿no? O sea, estas dos personalidades que realmente es una simbiosis, porque uno se acomoda al otro, como diciendo, yo soy un irresponsable, pero tengo a este compañero que es meticuloso, puedo confiar en él, sé que me va... Pues como pasa con los bomberos, ¿no? Que los bomberos necesitan siempre un compañero que sepa que la fuerza lo van a sacar de... Si él cae, hay su compañero que lo va a sacar, ¿no? Bueno, es lo que decía. Entonces, esa simbiosis está muy bien, ¿no? La acomodaticia de él, ¿no? Decir... y el otro, pues, preocupado por salir y por... Pero es curioso cómo al final el punto de sobrevivir, ¿no? A ver, hay un punto de sobrevivir y no le importa. De entrada, y es lo que dices un poco tú, ¿no? Conozco el mundo de los bomberos, pero aunque me puse en contacto con ellos también para que me explicaran cómo se hace un salvamento, qué ocurre hablar con un médico bombero para
para explicar en qué situación se produce la anoxia, que es esta falta de oxígeno, cuáles son los efectos en el cuerpo y demás, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, no tengo que tomar bomberos, pero es cierto que cuando tú vas, por ejemplo, estás en un colectivo, siempre hay un grupo de trabajo, por ejemplo. Esto puede pasar en el trabajo, en la universidad o entre el grupo de compañeros, ¿no? Siempre hay los que se dejan el sentido de no quiero hacer nada o que hagan los demás, y los que tiran porque tienen esa responsabilidad o asumen esa responsabilidad, ¿no? Y después también hay esta cuestión dices, bueno, yo siempre digo, es que a veces yo creo que lo mejor a los que no hacen nada es dejarlos. Es igual, yo te pago la cerveza, vete a dar, no molestes. Porque es que si están contigo es peor. Porque justamente, yo no digo que lo hagan a mala fe, ¿no? Pero tú a lo mejor, por ejemplo, estás arreglando algo y viene alguien detrás a tocar y te lo rompe, ¿no? O te lo cae o te lo destroza y dices, ¿pero por qué has hecho esto? Y dices, no, si no, ha sido sin querer. ¿Sabes eso? Ha sido sin querer. Dices, bueno, ha sido sin querer, pero me has fastidiado. Has fastidiado nuestro trabajo, porque es nuestro además, ¿no? Que lo estoy haciendo yo. Claro, esto extrapolado un poco, que es también un poco la metáfora del corto, a lo que es la vida o el planeta en sí. Yo también buscaba un poco ese mensaje ecologista de decir, es igual lo que hagamos por el planeta a nivel positivo. En el momento que alguien, por ejemplo, tiene una cerilla, este esfuerzo que hemos hecho para conservar este bosque se va, o sea, desaparece. Y no solo ese bosque, sino mejor el de al lado con todo lo que ello implica, ¿no? Sí, sí. Este tono visual que has querido encontrar de la cueva es ya, un mínimo escenario, o sea, no necesitas atrexo de ningún tipo, pero esa oscuridad es lo que tú quieres representar, o sea, que veamos, ¿no? Que los personajes tienen esa oscuridad. Sí. De hecho, yo dije que la idea era hacer el corto con los menos recursos posibles, ¿no? Había una cuestión con el director de fotografía que me decía, hombre, no puedes hacer a todo a oscuras, que era la idea inicial. Es decir, de hecho el corto prácticamente está iluminado con la luz que llevan en los cascos. Pero él me dijo, se tiene que ver algo. Entonces sí, llevamos mucha iluminación, pero luego al final resulta que justamente, por un lado no hizo falta todo lo que llamamos de iluminación, sí, vino un poco para que se viera la cueva, lo que es el entorno, que no quedará un espacio oscuro por completo. Y después, en postproducción se trabajó para que justamente hubiera esta oscuridad. ¿Por qué? Porque al final no se trata de decir que es un corto oscuro en el sentido humano, tampoco no va por ahí. Pero sí que es verdad que lo que pretende un poco también a nivel expresivo es explicar esta cuestión de que no hace falta un entorno para que las cosas vayan bien o mal. O sea, no hace falta, muchas cosas dependen de nosotros mismos. Claro. No de lo que veis alrededor, ¿no? Ellos tienen cosas, hay objetos con los que interactúan, hay una roca gigante sobre la que se apoyan, sobre la que y pasan cosas en el corto, pero de alguna forma todo lo que ocurre no tiene que ver con el entorno. De hecho, ya digo, al principio hay un desprendimiento, pero no es fortuito, no es casual, hay una interacción humana que provoca ese desprendimiento, y todo lo que ocurre en el corto es por causa humana, ¿no? Y es lo que decía antes un poco, ¿no? En nuestras vidas a veces nos quejamos de muchas cosas, ¿no? A ver, sí, puede haber un terremoto, pero quien decidió estar allí en esa zona de terremotos fuiste tú, no fue la naturaleza. Y es verdad que luego dices, bueno, hace 3.000 años que, sí, estas cosas pasan, ¿no? Pero la principal causa de las desgracias humanas son los propios humanos, por decisiones propias, decisiones ajenas, o por acciones ajenas, o a veces por inacciones. También. Porque no se trata, hemos hablado de quemar el fuego, ¿no? Pero imagínate, por ejemplo, que vamos a la montaña, hacemos un fuego, ¿no? Unas salchichas, lo que sea, y luego, una vez que hemos hecho eso, esto es nuestro acto, no ha pasado nada, pero nos vamos, se levanta un poco de viento, y claro, las brasas se vuelven a encender y provoca un incendio. ¿Es culpa de la naturaleza que en ese momento ha empezado a soplar viento? No, el viento está o no está, pero hemos sido nosotros los que no hemos apagado el fuego. Entonces, es nuestra responsabilidad. Sí. Pero en este caso, por un lado acción y por otro lado omisión a la hora de no haber apagado ese fuego cuando nos hemos marchado, ¿no? Sí, porque a veces es que, somos personas que queremos milimetrar todos nuestros actos, pero es que es imposible, o sea, es un poco kafkiano querer milimetrar todo, porque es el azar también pero hay personas que no se toman la molestia de milimetrarlo. Ya no es milimetrar. ¿No? Esto es muy fácil, por ejemplo, si tú pones algo, imagínate un sitio que es parcialmente oscuro, ¿no? A veces no hay una gran iluminación, y tú pones algo en el suelo y alguien se va a tropezar. Sí, claro. Entonces,
¿Por qué lo recogiste? Ah, no, porque no quería, estaba cansado. O sea, excusas tenemos muchas, ¿no? Ya, pero es un poco también este egoísmo, a veces de algunas personas, ya no digo de ser responsable de la... Yo pienso que cada uno no puede ser responsable de la vida del otro, pues también tiene con la suya, ¿no? Bueno, pero intenta por lo menos no molestar. Esto no me recuerda mucho a las mamás y los hijos, ¿no? Que a veces la mamá está sobrecargando una serie de responsabilidades. Sí, de hecho es el caso de Carlos. ¿Sabes? O sea, que está pendiente de todo para que, como como el pinche de un restaurante, ¿no? Que va quitando la suciedad, y no. Llega un momento que si ese pinche de restaurante no está, es un caos. Y si esa mamá no está, pues el individuo, el hijo o la hija, pues queda ahí abandonada en la mano de Dios, porque no toma responsabilidades de los que le corresponden. De hecho, si no es un poco eso, porque hay una persona muy responsable que es Isabel, y luego hay una persona muy responsable, incluso consigo mismo, a nivel de salud y una serie de cuestiones que salen en el corto, que es el propio Abel. Pero hay un punto, siempre depende el uno, o sea, esto es el blanco y el negro, ¿no? Sí, o sea, bueno, siempre depende, o sea, ¿por qué existe Carlos? Porque existe Abel. Sí, no, efectivamente, o si no era, en ese caso, si no era Abel, fue otro Abel, fue el que de las madres, ¿no? Sí. Ahora nos quejamos muchas veces de los chicos jóvenes o los niños que están muy mal educados, ¿no? Claro, el hecho de decir que están mal educados significa que han recibido una mala educación. La pregunta es quién imparte esta mala educación. Pues han sido sus padres. Claro, es verdad que si tú a tu hijo o a tu hija les sí, eres un hijo de cristal, ¿no? O sea, eres un hijo de cristal. Nunca se va a responsabilizar de nada. Los que somos de otras generaciones, y ya no hablo de la mía, incluso lo de nuestros padres o lo de nuestros abuelos, claro, es que tenían 8 años y eran adultos. ¿Me explico? Tenían un exceso de responsabilidad. ¿Dónde está el punto medio? Bueno, este es otro corto. Pero sí que es cierto que no tiene nada que ver la educación de unos con otros, ¿no? Y los resultados son distintos. Es decir, ya no digo podemos el entorno, las personas, es un poco la actitud ante la vida, ¿no? Lo que pasa es que, lo que digo siempre, yo creo que uno sobre todo es ser consecuente, ¿no? Y vivimos actualmente una época también en la que no somos consecuentes ni con nosotros mismos. Bueno, que no queremos, es esto, las consecuencias de una acción es como que quedan en el aire, ¿no? Sí. O sea, no... son como, no te digo invisibles, pero que no... Es como si alguien no les hubieran dicho, oye, esta acción tiene consecuencias. Atente, ¿no? O sea, toma partido. Exacto. Bueno, pues, no te quiero entretener más. Quiero decir, porque está muy, muy bien explicado. ¿Qué esperas de la evolución de este corto? Bueno, sobre todo que se vea. Yo lo hice con esa idea, ¿no? Que fuera visto. Yo cuando empecé con el corto, la idea general era, primero, desde el punto de vista del público, que se entendiera la historia, porque ahora me encuentro que cortos y películas, que digo, no acabo de entender muy bien la historia. No sé si es porque no está bien narrada, porque simplemente veces que hay cosas con las que no conectas y no las entiendes, ¿no? Después, que provocar este punto de reflexión, ¿no? En la gente. Entonces, para conseguir eso necesito que la gente vea el cortometraje y cada uno que saque su... Yo reconozco que el recorrido que ha tenido con el público es interesante, ¿no? ¿Ah, sí? Porque despierta preguntas, ¿no? ¿Has tenido un feedback? Y entonces despierta preguntas. Y siempre hay la cuestión, antes has hablado del sonido, es una cosa que se valora muy positivamente. Sí, el sonido. Eso reconozco que... Sí, porque, a ver, el corto es minimalista. Ojo, el corto es minimalista, pero no quiere decir que no haya técnica detrás. No, ya he visto los créditos, sí. O sea, hay un trabajo, sobre todo, por ejemplo, para recrear ese entorno, ese espacio que es la cueva, y después ese espacio está creado desde 3 puntos de vista. Uno desde el punto de vista de arte, o del trabajo de arte, el trabajo de luz. Por eso decía que al principio, sí lleva muchos focos, pero vimos que tal como está iluminado, la historia funciona y además hay una narración también visual. Sí, porque el foco en la cabeza se va moviendo. Sí, pero ahí se busca algo, no es gratuito. Esos momentos, cuando se enfoca a un personaje o se deja de enfocar o ciertas sombras que aparecen, están buscadas a propósito. Y después también hay una cuestión que sobre todo es el sonido, ¿no? Porque claro, un espacio que es casi oscuro, ¿cómo recreas ese entorno? ¿No? Y más o menos la define. Y la verdad es que estoy contento y muy agradecido con los técnicos porque cuando se ha proyectado en sala, tú decías antes lo de las células espejo. Sí, las neuronas. Pero es que había, lo de las neuronas espejo, pero por ejemplo había una persona que me decía, esto me hizo sentir mal, porque decía, yo soy asmático y me estaba ahogando. Claro, porque les falta el aire a los personajes. Es que lo hace muy bien, porque el otro personaje, como es más tranquilo,
pues está en su papel, ¿verdad? Pero Sí, hay que hiperventilar un y poco. además con unas exclamaciones muy naturales, ¿no? Que de todos los días, ¿no? De si te caes, dices, ¡ay, me cago en... Sí, bueno, se busca un poco eso. O sea, lo que Sí, buscas sí, es que fuera está natural. muy natural, sí. Y que, o sea, sobre todo mi idea era meter a los espectadores dentro de la cueva. Eso la conozco que es muy difícil, porque bueno, la sala juega también un papel a favor, porque es un lugar oscuro y cerrado, con lo cual ahí tengo algo ganado. Pero hacer creer, a ver, al final no nos engañemos, lo tienes cartón piedra todo, quiero decir, es mentira, ¿no? O sea medieval, o sea... Sí. Hay películas más realistas si quieres, pero sobre todo con los efectos especiales, todo eso es mentira. La pregunta es, o sea, o el juego o el secreto para el cineasta está en cómo consigo que la gente crea que eso que yo estoy diciendo que es el siglo 35, o que es otro planeta, o que en este caso es una cueva, lo consiga, y además yo, ya digo, tenía ese reto de meterlos dentro de la cueva, para que sintieran, yo parto del concepto de que para una buena película es cuando te hace sentir. Yo no discuto si bien o mal, es como pero la película, es emoción al final, ¿no? La película esta de Soderbergh, presente, o sea, cuando tú eres el propio fantasma, cuando tú eres... Sí, exacto. Cuando tú eres el espectador, es un protagonista. Tiene que haber la pantalla que a ti como espectador te conecte con esté eso. Ahí. Si no, al final desconecta. A mí me pasa continuamente. Veo a veces películas, pero no conecto por la historia o por los personajes, las interpretaciones, y me saca fuera. Entonces me siento un poco, no sé cómo decirlo, incómodo, porque digo, esta película no ha conectado conmigo, ¿no? O yo no he conectado con ella. Y mi preocupación en este corte era esa, que la gente tuviera la sensación primero de estar en la cueva y que fueran, digamos, decir, espectadores invisibles dentro de esas circunstancias, y que padecieran lo mismo que estaban padeciendo los personajes, ¿no? Luego ya sí, luego atiendes las luces y ya te sientes mejor. Pero en este caso, ya te digo, había una persona que me dijo que era asmática. Y también, no, pero no es lo único. Había gente que me decía que sentía estresada y tenía ganas de seguir en la sala. Con lo cual, para mí eso es... Sé que es negativo en el sentido de sentimiento, sí, de emoción, no, pero claro... Pero es positivo desde el punto de vista y he conseguido lo que quería, ¿no? De alguna forma hacer emocionar al espectador. Y luego, sobre todo, esta parte última de cuando salga, tener un debate, por lo menos interno, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los que hacemos y dónde vamos estas cosas, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Pero de momento sigues la línea de los cortos. Sí, hago cortos, también tengo un programa de radio en Radio Mollet, Tirant al Film, y después también, ahora estoy con un proyecto también de edición de libros, ahora estoy como editor y traductor de un libro que está en inglés y que publicaremos. La idea es hacerlo para el San Jordi del próximo año, el 26. Hay tiempo. Y luego añadir algunas otras, sí, algunos libros. Más son libros técnicos sobre cine. Este es sobre la distribución del cortometraje. Y luego ahí también tengo planteado también a ver si consigo publicar uno sobre la creación de personajes, y otro también sobre guión. ¿Qué te iba a decir? ¿Te sientes cómodo en el corto? O sea, ¿te verías muy inalcanzable lo que es una película de 1 hora 45 minutos? La verdad es que siempre a ver, esto es un poco como, es decir, estoy jugando en tercera división en un equipo, o sea, sí, en un equipo de deportes del que sea, y quiero saltar a primera. No, evidentemente esta idea siempre está latente, ¿no? Pero es verdad que el corto, es una pena que en España no se profesionaliza. Sí. En España, en todas partes en general, porque el corto no está, vamos a decir, profesionalizado como está el largometraje. El largometraje, ¿vale? Sí. Iba a decir que como el cine, pero lo vemos que el corto es una película corta. De hecho, el cine empezó con cortos. Sí, sí, ¿no? sí. Y es una pena porque yo sinceramente he visto cortos mucho mejores que muchas películas. Sí. Y directores que han hecho fantástico un corto, que luego sobre ese corto han hecho una película, por ejemplo. Y se notaba que el alargar el tema, el guión caía. Sí, es que las el guión caía, no sabía cómo finalizarlos, o sea, sí, es muy difícil pasar de una buena historia en un corto a querer alargarlo en una película. Yo reconozco que con este corto es el que es, tiene lo puedes alargar, pero al final vas a hacer 1 hora y media más. Sí. O sea, añades 1 hora y 3/4, 1 hora y cuarto. Historia, o sea, más de lo mismo, no tiene sentido. Sí, porque a lo mejor es casi que conozcamos las vidas de ellos o quiénes son, de dónde hacer un antes vienen. y un después. Sí. Bueno, a veces me han dicho, puedes hacer un largo sobre esto, y digo, ya, pero la historia es la que es y ya está acabada, quiero decir. Lo que quería contar está contado. Puedo añadir, pues sí, que pasa fuera de la cueva. Es que no me interesa explicar lo que ocurre fuera de la cueva. Y tanto. Entonces, en todo caso habría que hacer una película nueva, ¿no? Pero bueno, con estas cuestiones.
sí que es cierto que los largos me motivan, ¿no? Pero el cortometraje pienso que es tendría que tener su espacio. como un puñetazo, ¿no? O sea... Son historias cortas al final, es decir, tú puedes ver una película y también puedes ver un corto y salir igual más satisfecho. Y yo si pudiera, por 9 o 10 euros, que es lo que vale el cine, una entrada de cine, ir a ver 4 o 5 largometrajes, pues yo iría encantado también, no los desvanecería de ante una... Pues, o sea, muy importante, una buena película, eso sí que... Pues tendría que ser que se potenciaran los cortos entre películas, ¿no? Porque sí, yo he visto en algún certamen esto, o sea, ver cortos pero vaya, sí, no es un perfil que se pueda ver si no es a través de Filmin. Bueno, sí, en algunas plataformas sí, tienen algunos, pero claro, sí. tienen muy pocos cortos. Entonces, la única ventana prácticamente que hay es, bueno, Internet y la YouTube, pero no es la forma de ver cortos, ni cortos ni películas en un ordenador. Y la otra es ir a festivales, ¿no? Festivales para hacer promoción del festival. Hombre, y tanto. Mi corto no está aquí, pero me toca ser presidente del jurado y bueno, ya justamente estamos en Minaros y por eso llevo la camiseta. Entonces, verlo en festivales como este, ¿no? Y es una pena eso, que cada semana no tenga la oportunidad al lado de casa, en el cine al lado de casa, o donde sea, donde vayas al cine, de ver estas películas, ¿no? Que hay algunas que son muy interesantes. Y luego además también se nota, es decir, claro, muchos cortos nacen de las ganas de hacer cine, no nacen de la necesidad económica en el sentido de negocio, y hombre, sobre todo aquí en este país, cada vez hay más películas con presupuesto, pero no hay muchas, y eso se nota. Se notan en muchos aspectos que, claro, dices luego una película, si está mínimamente bien preparada, se supone que es mejor que un corto por todos los condicionantes técnicos y demás que tiene, ¿no? Básicamente gracias al dinero, ¿no? O los actores con los que trabaja y demás, pero igualmente, repito, hay cortos que se han hecho sin dinero, que a mí me han gustado mucho, porque primero hay ganas, segundo hay ilusión, tercero, todo el mundo se ha metido en ese trabajo, y eso se refleja en la pantalla, eso es importante también, ¿no? Que cuando tú trabajas en una obra audiovisual, no basta con decir cobro y ya lo hago bien, no, esto no va así, o sea, puedes cobrar y hacerlo mal y puedes no cobrar y hacerlo bien. Te doy la razón. Pero es verdad que si tú vives, o sea, si a mí me dijeras, Felipe, si tú pudieras hacer 2 o 3 cortos al año o 4 y vivieras de esto, lo harías. Bueno, encantado de la vida. Y además podría centrarme únicamente en eso, que esta es otra cuestión, es decir, los que hacemos cortos a veces tenemos que hacer otras cosas para poder pagar los cortos, para poder seguir viviendo. No toda la vida son cortos, hay que comer también. Hay que comer y pagar. Está muy bien alimentar el alma, pero hay que alimentar los estómagos. Bueno, pues no te entretengo más, me ha encantado conocerte. Gracias, igualmente. Y sobre todo por esa energía de convencernos de que tendríamos que estar potenciando más los cortos. Y las ideas de la gente, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Sí, además, cada persona tiene una fotografía de algo que le ha impactado y necesita explicarlo. Sí, es que es eso, a veces los cortos, los relatos cortos en general, porque estamos hablando de cine, pero también podemos hacer algo parecido, o sea, una equiparación con la literatura. Es que, a ver, hay historias que sí, que necesitas 1 hora y media, 2, 3, 5, una serie para explicarla, ¿no? El Quijote, pues son 2 volúmenes, y necesitas no sé cuántos capítulos lo haces para la televisión, ¿no? Pero en una película no cabría. Pero luego hay historias, como esta de Hijos de Adán, que dices, ¿para qué voy a estar teniendo a la gente sentada 2 horas en una butaca para justificar el sueldo? No, esto lo puedo explicar en un cuarto de hora. A veces me pasa con algunas películas que digo, esto lleva media hora. Y yo creo... no digo que sea mala, solo digo que se puede explicar de una forma más resumida, pero si quieres vivir del cine... Sí, eso nos pasa, cuando vamos a ver películas, que son muchas, dices, hombre, no sé, hay 3 partes en la película, pues con las 2 primeras ya... Sí, bueno, con la resolución, o sea, lo que hablábamos antes, no tengo que explicar, para entender la historia y lo que estoy, o sea, la idea que hay detrás de la historia, no tengo que explicar quiénes son estos señores, de dónde vienen, por qué van allí, por qué no van, por qué ese sitio, porque no me hace falta. No, porque además y explicar qué ocurre fuera. El espectador antes, ya pone ese argumento, o sea, rellena esos huecos. Sí, exacto. Sí, eso es otra cosa. O sea, a mí me gustan las películas, he dicho antes, hay películas que no acabo de entender, pero hay películas que tienes que hacer tú el esfuerzo de poner las piezas que faltan. Y eso es maravilloso porque si va 1 millón de espectadores a esa película, hay un millón de películas. Opiniones. No, más que opiniones, películas diferentes. Películas diferentes, sí que es verdad. Es como los finales, ¿no? Hay finales que no se entienden, hay finales muy cerrados y hay finales abiertos que, más allá de que esté en una secuela, son abiertos en el sentido de que, bueno, es lo que decía antes, yo creo que una película tiene que hacer sentir emoción y una de las formas de sentir emoción es que si tú te has formado, o sea, si te has implicado en la película y eres parte de esa película, emocionalmente,
ese final lo construyas tú. Porque hay vivencias que son comunes, o sea, el hecho es común, sí, pero cómo nos afecta ese hecho o cómo lo resolvemos es diferente según la persona, ¿no? Y eso a veces hay películas que se prestan a ese juego y dicen, no, yo te cuento lo que te ha pasado, entre comillas, o les hablas a los personajes, pero al final lo pones tú. sí. Y eso, hay gente que no le gusta, lo sé, pero yo pienso que es un regalo, ¿no? Muy El que el director, sí, es más o creativo directora también. piense, sí, el guionista, piense en ti y que diga, oye, no, yo te dejo en la puerta. Tú decides, Tú o sea, sigues. tienes 3 puertas, tú decides cuál abres, ¿no? Claro. Pues lo dejamos ahí, Muy bien. esas 3 puertas. De acuerdo. Encantada y pues muchísimas gracias por haber aceptado esta tertulia. Lo mismo digo. Venga. Por invitarme en este caso. Venga, hasta otra. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta otra. Venga, Carlos. Estamos llegando a la Sala Paradiso. Ay, Abel, esto me está costando un huevo. Espero que merezca la pena.